acompaña la doctora Sandra Torresi, de Argentina, con el tema dislexia y dificultades en el aprendizaje matemático, un importante tema. La doctora, vamos a repasar un poquito de su trayectoria, ¿verdad? Ella tiene un doctorado en psicología con orientación en neurociencias cognitivas, es licenciada en educación psicopedagoga, docente de grado y posgrado universitario y es consultora internacional en temas de salud y educación. Bienvenida, doctora, un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente es una alegría compartir este evento, compartir con tantos colegas, así que muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. Adelante. Muy bien, perfecto. Vamos a compartir la pantalla, entonces, y vamos a dar comienzo a esta pequeña charla que lo que les voy a pedir es que, si bien ahora se hace obviamente un poco más difícil la participación directa, pero que por supuesto cuenten con todo el espacio como para hacer todas las preguntas que ustedes deseen en unos minutitos nada más. Así que vayan tomando nota, vayan pensando cómo podríamos hacer este intercambio, ¿no? Porque creo que es lo más rico siempre de todos estos eventos. Bueno, hemos elegido el título de Dislexia y dificultades en el aprendizaje numérico, porque es un poco más amplio que hablar de discalculia, que es específicamente una dificultad de aprendizaje, pero lo importante de esto es empezar a darnos cuenta cuántos aportes la neurociencia educacional nos puede brindar como para poder entender mejor estas dificultades y fundamentalmente tener idea qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a intervenir, tanto desde salud como desde educación. Entonces, en principio les quiero comentar que lo más importante es que siempre estemos muy actualizados sobre qué es la neurociencia educacional, justamente porque es una disciplina emergente, es una interdisciplina que tiene pocos años y que en realidad hay grandes debates, ¿no?, en el seno de la neurociencia educacional, justamente sobre esto, qué significa aprender, cómo vamos a intervenir, de qué manera vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, en los últimos años se ha llegado a la conclusión de que en realidad el potencial de la neurociencia educacional es muy importante y que claramente puede contribuir a todo lo que está relacionado con los procesos educativos, que ese sería como nuestro objetivo en realidad, ¿no? Digamos, poder comprender cómo se aprende para poder diseñar las mejores estrategias de intervención. Y fundamentalmente las mejores estrategias de intervención en todos los niveles y en todas las edades, porque muchas veces pensamos que siempre estamos hablando de los más pequeños y en realidad esto compete a todo lo que tiene que ver con aprendizaje, ¿sí? Es decir, estamos hablando de educación y estamos hablando de su complemento que es el aprendizaje. Entonces, la pregunta en realidad es, ¿estamos aprovechando todos estos aportes de la neurociencia? ¿Estamos tomándolos efectivamente? ¿Nos resulta muy complejo? ¿Quedará solamente como un paradigma? Bueno, nuestro objetivo profesional, les diría, es justamente colaborar en todo lo que tiene que ver con esto que llamamos traducción, ¿no? Digamos, comprender efectivamente cómo un niño, un adolescente, un adulto aprende para poder traducir eso en la mejor forma de enseñar, es decir, la mejor forma de mediar en su aprendizaje, sea en el momento que sea y sea en el contexto que sea. Esto también es importante comprenderlo, ¿no? Porque una de las riquezas de la neurociencia educacional es justamente ayudarnos a intervenir en todos los contextos y en todas las situaciones. Esto no tiene que ver con una mirada como, si yo les dijera, muy elitista, porque muchas veces da esta impresión. Pero también, al mismo tiempo, tenemos que entender que cuando hablamos de neurociencia educacional, tenemos que ser muy cautelosos, porque al mismo tiempo coexiste una pseudociencia, ¿verdad? Digamos, formas de comprender o formas de explicar el aprendizaje que tienen muy poco fundamento científico. Y la verdad es que en nuestra región especialmente hay como un gran movimiento de todos estos grupos
insisto, con muy poca fundamentación científica sobre lo que es el aprendizaje y sobre lo que es las dificultades en el aprendizaje y cómo intervenir en este caso. Entonces, ustedes saben que el prefijo neuro está como de moda, entonces poner el prefijo neuro es como que lo que estamos diciendo tiene como mayor solidez. Entonces, este es un desafío muy importante para todos los educadores, entender que realmente siempre tenemos que trabajar desde la fundamentación científica seria, ¿verdad? Esa información que está efectivamente validada. Entonces, hay algunos conceptos que me parece muy interesante que trabajemos juntos, y el primero es el concepto de desarrollo, porque nosotros trabajamos con desarrollo permanentemente, ¿verdad? Este desarrollo vinculado con la palabra aprendizaje. Ustedes saben que en neurociencia desarrollo y aprendizaje son prácticamente sinónimos. Pero lo interesante es entender al desarrollo como un sistema complejo, porque antes teníamos una concepción mucho más lineal, mucho más estática de lo que significa el desarrollo de las distintas habilidades, de la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades sociales, ¿verdad? Entonces, hay continuidades y hay cambios, pero siempre de una forma muy dinámica. Esta complejidad, por supuesto, hace que sea a su vez mucho más complejo comprender lo que es el desarrollo, ¿sí? de una habilidad, de una competencia. Entonces siempre tenemos que tener en claro que existe una teoría de los sistemas dinámicos que nos permite comprender mucho mejor cómo se van interrelacionando estos distintos niveles de análisis y cómo interactúan, ¿no? Lo genético, lo neural, lo social, lo socioambiental, ¿verdad? Lo conductual. Permanentemente hay como un interjuego que nos va llevando a avanzar en el desarrollo de una competencia, de una habilidad, no son sinónimos, pero para que se entienda que estamos hablando de habilidades, de competencias. En este desarrollo, obviamente a través del tiempo, pero que la variable tiempo no tenga que ser como una trampa para nosotros como educadores y no caer en esto de decir, bueno, ya va a aprender, ya lo va a lograr, es una cuestión de tiempo, es pequeño, somos papás muy ansiosos o escuelas muy ansiosas, ¿verdad? Sino entender que la variable existe, pero que nosotros siempre vamos a tener que intervenir en estos niveles simultáneamente, porque están en permanente interacción. Y esta idea del desarrollo es lo que nos permite comprender la diversidad, justamente. Les voy a pedir que lean ese texto. Me encantaría poder escucharlos a todos, pero bueno, es un poco difícil. Lo voy a leer yo. El 21 de marzo de 2021, el hielo marino del Ártico probablemente alcanzó su extensión máxima, esperen porque no lo puedo ver, para el año con 14.77 millones de kilómetros cuadrados, 5.70 millones de millas cuadradas. La extensión del año 2020 fue la segunda más baja registrada en forma satelital. El Ártico ya perdió 2/3 de su volumen y en los últimos 10 años sufrió una disminución constante. Este es un texto que aparece en una plataforma muy interesante, por cierto, es muy interesante si ustedes quieren consultarlo, porque tiene que ver con los hielos, la retracción de los hielos del Ártico, entonces hay reportes permanentes sobre esto. Pero más allá de ese contexto que les estoy explicando, ustedes pusieron en juego muchos procesos para poder leer el texto, para poder comprender qué significa ese texto, para poder ir relacionando, ¿verdad? Ver cuál es la progresión de la información, y además tener en claro que es un texto que tiene una gran cantidad de información numérica que también es muy difícil procesar. Entonces piensen cuántas habilidades tenemos que desarrollar para comprender, por ejemplo, los datos numéricos. Me hubiese gustado escucharlos cómo leían la fecha, cómo leían 14.77 millones, y preguntarles, ahí tenemos una combinación, ¿no?, entre el número escrito en arábigo y la palabra millones. Tal vez si hubiese estado escrito en forma completa, hubiese sido más fácil, comprender de qué cantidad estamos hablando de kilómetros cuadrados. Y a su vez piensen que estamos hablando de kilómetros, pero no son kilómetros, son kilómetros cuadrados. Es decir, cuánta información tenemos que procesar para poder entender este texto. Habilidades lingüísticas, habilidades numéricas. Ustedes piensen que también podemos tener dificultades en el desarrollo de esta cognición numérica que está muy metida en este texto
y en el momento que lo vamos a abordar no nos vamos a dar cuenta que en realidad vamos a tener que procesar simultáneamente una gran cantidad de información numérica. Es decir, tenemos que nosotros comenzar a comprender efectivamente cómo se desarrolla, en este caso, este conocimiento numérico, cómo se desarrolla la cognición numérica, y teniendo un poco que ver con lo que veíamos recién, de cómo se da este interjuego en los distintos niveles de organización, que yo les decía que era el desarrollo de un sistema dinámico, fíjense cuántos factores influyen en el desarrollo, en este caso, de la cognición numérica, ¿sí? Tenemos factores familiares, biológicos, cognitivos, educativos. Desde la neurociencia educacional se estudia cada uno de estos ítems por separado, para poder comprender acabadamente cómo se desarrolla la cognición numérica y el impacto de cada uno de estos factores en el desarrollo de las habilidades. Y en este momento tenemos que agregarle, ¿verdad?, lo que implican los entornos virtuales. Entonces, ¿qué pasa con esos procesos cognitivos y esos procesos educativos en un entorno virtual? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas variables debemos conocer para poder intervenir adecuadamente? Insisto, cada uno de estos ítems es un trabajo de investigación sobre las habilidades numéricas de los padres, la educación de la mamá, nutrición, factores generales, específicos, currículum, etcétera, todo lo que ustedes están barriendo con su lectura. Entonces, la neurociencia y los investigadores han ido en busca de estos factores, en este caso ya los factores cognitivos, de estos factores cognitivos que van a estar implicados en el desarrollo de la cognición numérica. Entonces, dicen que contamos con un kit inicial, ¿no? Este kit inicial, por ejemplo, a ustedes les permite determinar rápidamente si hay más puntos azules que puntos amarillos, ¿verdad? Si yo les pregunto, ustedes rápidamente me van a decir, sí, hay más azules, claramente. Pero sin embargo, si yo les presento rápidamente esto y después les pregunto, ¿hay más azules o más amarillos?, va a ser un poco más difícil, probablemente tarden un poco más, sin hacer un conteo, ¿verdad? Esto es porque contamos con un sistema de aproximación numérica que al mirar esa imagen nos permite decir hay más azules o más amarillos, a pesar de que el número absoluto, ¿no?, de estos dos conjuntos sea diferente y muy próximo. Entonces, contamos con un sentido numérico, que es una habilidad cognitiva específica para el desarrollo de la cognición numérica, esencial para poder desarrollarla, ¿verdad? Entonces, hay una gran cantidad de investigación vinculado con el sentido numérico. Pero al mismo tiempo, hay otros procesos, como el lenguaje, la memoria, el sistema atencional, las funciones ejecutivas, que ya no son procesos específicos, sino que son procesos generales que también van a estar involucrados en el desarrollo de esta habilidad. ¿Por qué tenemos que saber mucho sobre desarrollo de las distintas habilidades? Porque eso nos va a ayudar a comprender cuando se presenta algún tipo de dificultad. ¿Por qué lo necesitamos? Porque son predictores. Yo recién les mostré el ejemplo de estos predictores en el caso de la cognición numérica, pero también lo podemos llevar a la lectura, a la escritura, es decir, tenemos factores de dominio general y factores de dominio específico que se convierten en predictores porque unos están relacionados con el desempeño en varias áreas, ¿sí?, que son necesarios para varias áreas, como la memoria de trabajo, el lenguaje, el sistema atencional, las funciones ejecutivas, y otros que en realidad tienen que ver con un área particular, como lo que veíamos recién, lo que significa el sentido numérico para el desarrollo de nuestra cognición numérica. Entonces, la ciencia nos acompaña en la comprensión de estos procesos cognitivos generales y específicos como factor importante. Y dentro de los generales, uno de los grandes temas, no específicos, generales, uno de los grandes temas son las funciones ejecutivas. ¿Cuánto hemos puesto en juego estas funciones ejecutivas en este momento, ¿no? Digamos, cuando tuvimos que mudar todo a la virtualidad. Es decir, cuánto teníamos que organizar, planificar, tomar decisiones, resolver. Entonces, tenemos que también ser grandes conocedores de cuál es el nivel de desarrollo de las funciones ejecutivas de nuestros estudiantes para poder mediar en una mejora, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que es un concepto que muchas veces se habla de un gran paraguas
y es poco operativo en realidad, porque cuando debajo de ese paraguas ponemos muchas palabras, terminamos no entendiendo exactamente qué es lo que tenemos que hacer después con nuestros estudiantes o con nuestros pacientes. Entonces a mí me gusta esta organización así como piramidal, ¿no? Digamos, pensar que hay 3 dimensiones de las funciones ejecutivas, esto de memoria de trabajo, es decir, poder mantener online información mientras seguimos procesando nueva información, poder inhibir los impulsos a través del control inhibitorio y tener una cognición absolutamente flexible, es decir, que nos permita alternar entre una opción u otra, que nos permita ver las cosas desde otro punto de vista. Esto es necesario para lograr procesos de mayor complejidad, para que podamos planificar, tomar decisiones, monitorear nuestra propia conducta, nuestra propia cognición, ¿verdad? Resolver una situación novedosa, compleja. Es decir, para lograr todo eso necesitamos estos procesos generales, estos procesos ejecutivos que son indispensables, ¿sí? ¿Esto por qué lo decimos? Porque, insisto, una forma de comprender las dificultades de aprendizaje es tener en claro cuáles son los procesos generales y específicos que están implicados. Piensen que cuando tenemos que hablar de los trastornos del cálculo, esto es fundamental, porque vamos a hablar de discalculia, del desarrollo o discalculia simplemente, cuando un estudiante, un adolescente, tenga dificultades en las habilidades numéricas básicas y específicas, pero específicamente en lo numérico. De lo contrario, podemos pensar en una dificultad en el aprendizaje matemático si tenemos un estudiante con bajo desempeño, pero que en realidad tiene que ver con procesos más de tipo general. Entonces puede ser multicausal. Es decir, esta debilidad matemática puede deberse a dificultades atencionales, dificultades ejecutivas, dificultades por ejemplo, procesos visoespaciales, ¿verdad? Pero eso es más de tipo general. En cambio, la discalculia es mucho más específica, mucho más resistente a cualquier tipo de intervención justamente por su especificidad y porque está relacionada con estos procesos cognitivos muy vuelvo a decir la palabra, específicos, ¿sí? Claramente. Entonces, es muy necesario este conocimiento para poder dar cuenta de lo que son las dificultades. Hablando de habilidades numéricas básicas, que a veces es tan difícil comprenderlas, siempre es más fácil comprender todo lo que tiene que ver con lectura y escritura, y lo numérico siempre nos queda, siempre tenemos como cierta deuda con eso, ¿no? Entonces, ustedes piensen que estas habilidades numéricas que ahora vamos a ver, se conectan muy fuerte con todos los desarrollos posteriores en matemática, con esas habilidades numéricas bastante más complejas, ¿verdad? Que tienen que ver con el aprendizaje formal. Entonces, fíjense en esto. Si yo, por ejemplo, les muestro a ustedes estas 3 florcitas y les pregunto cuántas hay, ustedes seguramente ya contestaron muy rápidamente. Ahora les voy a preguntar cuántas hay, cuántas flores hay. Ya lo deben haber determinado también, pero ahora les voy a decir aproximadamente cuántas flores hay. ¿Sí? Entonces, fíjense que hablando de habilidades numéricas básicas, ¿qué quiere decir? Que ustedes utilizaron 3 procesos diferentes, específicos de lo numérico, para poder darme la respuesta a la pregunta que les hacía. En el primer caso, subitizaron esa pequeña colección, lo dijeron en forma global, directa y exacta, no dudaron, lo dijeron rápidamente. En el segundo caso, contaron, tal vez utilizaron alguna estrategia, porque son adultos, entonces es probable que hayan agrupado, pero en definitiva es un conteo. Y en el último caso, donde tenían que decir rápidamente la cantidad aproximada, justamente aproximaron la cantidad de flores. Son 3 procesos diferentes, pero son 3 procesos que van a marcar si un estudiante tiene dificultades, si un adolescente tiene dificultades en las habilidades numéricas básicas. Los niños o los adolescentes con discalculia tienen generalmente problemas para subitizar, para contar, para aproximar. Entonces, vamos a empezar a observar
estas conductas en nuestros estudiantes, en nuestros pacientes, y va más allá de la evaluación a través de una técnica o de un test que yo pueda realizar, sino que en realidad lo que estoy haciendo es una observación precisa de los procesos que están implicados en el desarrollo de la competencia. Como dice ahí, se convierten en indicadores, ¿verdad? Por ejemplo, la aproximación numérica, la subitización, el conteo, el sobreconteo, el poder decir 4, 5, 6, es decir, y no tener que volver desde 1 cuando estamos haciendo un recuento. Comprender las regularidades del sistema de numeración. Todos esos son procesos específicos que están implicados en el desarrollo de la habilidad numérica. Y si alguno de estos procesos tiene dificultades, tenemos que empezar a sospechar que tal vez es un niño con un trastorno del cálculo, ¿verdad? Otro ejemplo muy importante de este procesamiento es los códigos de representación. Ustedes saben que representamos la información en formato arábigo, en formato verbal, cuando escribimos ese número como una cadena de palabras, o cuando lo decimos oralmente, pero después hay una parte como mucho más compleja, que es comprender el número, ¿no? Digamos, cuando ustedes dijeron 30, 35, 28, 25 flores, cuando aproximaron, si hubiesen dicho 250 flores, seguramente estarían marcando una dificultad en ese sistema de aproximación numérico. Ahora, cuando a un estudiante le hacen un dictado de números y su maestro dicta 9207 y sin embargo él lo escribe de esta manera, 9.2007, en realidad hay una dificultad en lo que llamamos transcodificación numérica, es decir, pasar de un código, de una representación a otra representación. Y esto es puro modelo cognitivo, ¿verdad? Esto es puro modelo de neurociencia cognitiva, que está sostenido también por modelos neuroanatómicos, ¿sí? Neurobiológicos. Entonces, esto mismo que les acabo de decir está en este esquema en donde, fíjense, el reconocimiento del número en arábigo, como el que hicieron ustedes cuando vieron los números que aparecían en el primer texto, el 14.77, ¿verdad? O 5.70 o 5.60, no recuerdo bien, lo hicieron con esta parte de su cerebro, que es occipital, es decir, hicieron el reconocimiento del número. Ahora, para poder comprender qué significa 9.207 o 14.77 millones de kilómetros cuadrados, necesitamos hacer una representación, ¿verdad? Y este es el núcleo duro de las dificultades en matemática, de las dificultades que tienen nuestros estudiantes. Y si quiero nombrar ese número, voy a utilizar áreas izquierdas, ¿verdad? Vinculadas con el lenguaje, esa representación verbal. Entonces, a lo que voy es a esto. Fíjense cómo tenemos modelos cognitivos y modelos neurobiológicos que nos están acompañando desde la neurociencia para poder comprender cómo procesamos los números, ¿sí? Es decir, tenemos mucha información para cambiar nuestras prácticas y para mediar en nuestras prácticas adecuadamente. En este caso, es el ejemplo del 9207, ¿no? Este es un dictado, como yo les decía, esto es la realidad. Vamos de la investigación a la práctica. Yo necesito observar que un estudiante pueda transcodificar de qué manera, fluidamente, de una modalidad de representación a otra modalidad. Es decir, acá le están diciendo en formato verbal que tiene una determinada característica, 9207, y Emma lo que hace es escribirlo de esta manera. Y tiene errores similares en otros momentos, es decir, lo que vamos viendo al saber observar los procesos, vamos viendo justamente cómo los chicos tienen determinadas hipótesis para, en este caso, transcodificar. Vamos viendo cuáles son, hay ciertos patrones de errores que nos va marcando de qué forma está pensando, de qué forma comprende, y no simplemente ponerle un bueno, un regular, o seguir practicando como se hace frecuentemente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos que conocer? Estos son pequeñitos, que en este caso, fíjense que tienen una gran cantidad de tareas vinculadas con procesos generales, con procesos específicos, porque tienen que hacer un recuento de alas, de ojos, de antenas, después tienen que trabajar y operar con ese recuento, ¿verdad? Cuando suman cuántas alas y antenas hay, y después tienen que explicar por qué hay más patas que ojos, ¿no? Entonces fíjense la explicación que está dando, porque los mosquitos tienen
6 patas y 2 ojos. Entonces, ¿cuánto a partir de una actividad escolar nosotros podemos advertir de esos procesos que son fundamentales para poder determinar si el desarrollo de esa habilidad está en franca evolución, ¿no? La neurociencia nos permite, y la investigación sobre los procesos lectores, sobre las dificultades en los procesos lectores, pero fundamentalmente sobre el desarrollo de las habilidades de lectura y por otro lado de escritura, nos permite entender qué significa tener una dificultad específica de aprendizaje y qué no es justamente, ¿no? Ustedes piensen que todo esto que ustedes están leyendo era la información que teníamos hace mucho tiempo, cuando más que tener una práctica fundamentada en la ciencia, era más una práctica de opinión, ¿no? Bueno, sí, es un problema, generalizábamos cuestiones que nunca habían sido probadas ni habían sido fundamentadas. Entonces, este es el punto. La neurociencia educacional nos acompaña para poder comprender qué es la dislexia, qué es una dificultad y qué no es justamente, ¿sí? Gran cantidad de información vinculada con que lo importante en el procesamiento lector es la conciencia fonológica. Sin embargo, tenemos muchas prácticas pedagógicas que lo siguen negando. Entonces, no tenemos forma ya desde hace varios años de seguir mostrando que en realidad uno de los procesos más importantes para que nuestros chicos aprendan a leer y a escribir, para que se alfabeticen, es lograr el desarrollo de este proceso metacognitivo metalingüístico, que es la conciencia fonológica. El principio alfabético, esto de conocer las letras de nuestro alfabeto y leer, ¿no? Digamos, el leer en forma sostenida en este proceso de aprendizaje. La neurociencia nos permite ver, con sus investigaciones, cuáles serían los factores de riesgo, por ejemplo. Entonces, necesitamos mucha literatura y estar muy cercanos a esta literatura para entender la importancia del lenguaje en el desarrollo de la lectura y de la escritura, porque la pobreza de vocabulario, por ejemplo, es un factor de riesgo, los antecedentes familiares, en cuanto a predisposición, ¿verdad? Como yo les decía recién, las dificultades en el procesamiento fonológico, cómo van a impactar en el desarrollo adecuado del proceso lector, y el alfabeto que también se los nombraba antes, ¿no? Entonces, ¿cuánto podemos mejorar nuestra práctica y cuánto podemos mejorar nuestras intervenciones entendiendo cuáles son los componentes en el desarrollo de determinadas habilidades? Fundamentamos científicamente, ¿verdad? Y esta fundamentación, por un lado, nos permite diseñar estrategias de enseñanza muchísimo más efectivas, porque van a apuntar directo al desarrollo de esa habilidad, y al mismo tiempo nos permite hacer prevención, identificación, actuar tempranamente, no esperar que un niño avance con una dificultad simplemente diciendo, bueno, vamos a esperar, ya lo va a lograr, es una cuestión de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es fundamental? Digamos, ¿cómo está tan cerca de la neurociencia educacional? Nuestra propia formación, ¿no? Nuestro trayecto de desarrollo profesional como uno de los factores educativos fundamentales, porque no podemos verlo solamente de afuera, somos uno de esos círculos que rodea el desarrollo de un estudiante, esos círculos que veíamos al principio que van evolucionando en el tiempo, ¿no? Poder decidir cuáles son las opciones más adecuadas para enseñarle a un grupo de estudiantes en un determinado contexto. Por eso digo que tenemos que ser también nosotros muy flexibles y comprender que la neurociencia educacional lo que nos va a dar son herramientas, ¿sí? Nos van a acompañar, no nos van a decir qué debemos hacer, porque obviamente tenemos que contextualizar, tenemos que decir, bueno, las características de este niño, las características de este grupo de trabajo son estas. ¿De qué forma voy a mediar? Pero para eso tenemos que ser grandes conocedores de lo que es el desarrollo infantil, ¿no? Y entender que nuestro propio proceso de desarrollo es muy importante, nuestra alfabetización científica, ¿no?
esta alfabetización científica que nos va a permitir que nuestros estudiantes aprendan. Ustedes saben que el aprendizaje siempre es cambio, y que tenemos que generar como grandes experiencias de aprendizaje, ¿no? Contextualizadas, intensas, que sean duraderas, que sean oportunas, la frecuencia con la que tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, todo esto lo que nos va a llevar es realmente a promover y a acompañar el cambio que es el aprendizaje. Si nosotros no podemos observar el cambio en nuestros estudiantes, no podemos dar cuenta de que están aprendiendo, ¿sí? Tenemos que poder ver esos procesos, cómo van evolucionando en el tiempo y poder determinar qué está sucediendo en marzo y qué sucede en junio, ¿no? Tengo que poder hacer esta comparativa. ¿Cuál es el desafío, como les decía antes? Nuestra alfabetización científica. ¿Quién nos va a acompañar claramente? La neurociencia educacional, ¿sí? Para poder entender esta complejidad, miren, este es un grafo en realidad, para poder entender estos nodos, ¿sí? Y estos enlaces, ¿no? Porque si no siempre vemos como las cosas como muy por separado. Tenemos que comprender que este desarrollo infantil es este gráfico, donde se van relacionando estos aspectos de una forma particular y que hay muchos niveles de organización que nos van a permitir comprender, ¿verdad?, cómo se van dando estas relaciones y cómo intervenir para que estas relaciones sean como mucho más fuertes y que en realidad se produzca esta magia del aprendizaje, ¿verdad? Que realmente sea efectivo y que se produzca este cambio que es lo que estamos esperando profundamente. Les agradezco mucho, así que, bueno, si tienen cualquier pregunta, por supuesto que está el espacio abierto para poder hacerlo. Les agradezco muchísimo la posibilidad de compartir todo esto. Están mis datos, si ustedes quieren hacer cualquier consulta también pueden contar con esos medios de comunicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta hermosa exposición. La verdad es una información muy acertada y que creo que cada uno de nosotros podemos utilizarla porque estos casos los vemos y a veces es un tanto difícil poder ayudarlos sin las herramientas necesarias. Y qué mejor que poder guiarlos y que se les haga más sencillo, ¿verdad? Muchísimas gracias. A nombre de la asociación quedamos realmente agradecidos y esperamos contar con su presencia para próximos eventos. Realmente un tema maravilloso. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora.